que no me conocen, soy yo, Yami, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un vídeo bastante relacionado con mi último vídeo. Para el que no lo vio, aquí voy a dejar un enlace para que lo vean. Para el que ya lo vio, saben que vivo en Alemania hace muchísimos años. Y hoy les traigo un vídeo de 10 no-go, 10 cosas que no deberías hacer en Alemania porque sencillamente a la gente no le gusta. Te van a ver como un poquito raro, y son cosas que me gustaría hoy compartir con ustedes porque para nosotros los latinos en nuestros países son cosas que son normales, son del día a día, pero aquí en Alemania no lo son, y es un choque de culturas que a mí me pasó muchísimo, demasiado, y son cosas que por eso hoy quiero compartir con ustedes para darles consejos para que el día de mañana nadie sabe, a lo mejor vienes a vivir aquí a Alemania y son cosas que ya vienes preparado para que la gente no te mire mal. Y vamos a comenzar con el no-go número 1. Mi primer no-go, escupir en la calle. Todos debemos escupir, somos personas, pero hay que ver en qué forma lo hacemos. Ya saben a lo que prefiero. No. Tengan por favor un poquito de educación formal, tengan en cuenta la conducta cívica, eso no se hace delante de las personas. Aquí la gente te ve mal como diciendo, ¿y este de dónde salió? Por lo tanto, no lo haga. En cuanto a los cigarros, por ejemplo, también, estás fumando, mira, aquí en Alemania, en todas las ciudades, cada 50, 100 metros hay cestos de basura. Coge tu colilla de cigarro y échala en la basura, porque si la echas en la calle la gente te ve mal, así como los chicles. Mira, si vas a tirar el chicle, no lo tires a la calle porque eso, aparte que no es bueno para los animales, tampoco es bueno para las personas. Coge el chicle sencillamente con una servilleta, pon el chicle y bota la servilleta en el cesto de basura, pero no, tampoco no tires el chicle a la calle. El segundo de los no-go's, hablando del chicle. Aquí no se ve bien cuando tienes un chicle en la boca y te pones a hablar con una persona, ya sabes, en plan, sí, mañana quedo contigo. Mira, eso aquí no se hace. Si tú vas a hablar con una persona, sácate primeramente el chicle de la boca, tíralo. O si sabes que vas a hablar con una persona, sencillamente, en ese momento no tengas un chicle en la boca. Porque se ve mal, la gente te ve como que eres una persona, no sé, un poco inculta. ¿Sabes lo que te digo? A lo mejor en nuestros países, no sé, a lo mejor se ve bien no sé, se ve como un poco sexy, a los hombres a lo mejor se sienten un poco más machos, pero aquí en Alemania no lo hagas porque sencillamente se ve muy mal. Tercero de los no-go's, hablar alto. Aquí en Alemania la gente, la mayoría tiene un tono a la hora de hablar que es más bien como si fuera un punto medio. Ese punto medio tienes que alcanzar. Nosotros los latinos estamos acostumbrados a hablar muy alto. Eso aquí la gente te mira así como diciendo, oye, ¿por qué habla tan alto? ¿Qué pasa? Enseguida se sienten como confundidos, como que está pasando algo, como que hay alguna pelea. Otra cosa, cuando vean a alguien en la calle, no lo llames como decir, ¡oye, Ana! No, aquí eso no lo hagas porque creo que se va a mirar la calle entera como diciendo, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué está gritando? Sencillamente, si ves a algún conocido en la calle y en ese momento no grites, mira, coge tu teléfono, llámale y diga, Ana, mira, estoy a 5 metros de ti, mírate que estoy, pero no grites en la calle el nombre de una persona porque ya créeme que vas a pasar una vergüenza grandísima. El cuarto de los no-go, cuando vas en el auto, pitar. Aquí en Alemania se pita solo en caso de emergencia, pero normalmente en el tránsito habitual de día a día no se debe pitar. Ya sé que en nuestro país es muy común, oye, me apuro. No, aquí no hay nada de eso. Como también, por ejemplo, cuando vas en el auto y le pitas a las mujeres, mami, mira, eso aquí no lo... En nuestro país a la mujer va diciendo, uy, mira cómo ha pitado, soy una bomba, qué linda estoy. Aquí las mujeres en Alemania se toman eso por todo lo contrario, te van a mirar súper mal y no vas a tener ni el mínimo chance de verdad de conquistarla. Así que te aconsejo que no pites, sube tu ventanilla, ponlo a tu buena radio, no sé, mira, vete del trabajo a la casa y te deseo un lindo día, pero no pites porque no se ve bien. El no-go número 5, no hagas visitas espontáneas. Aquí los alemanes son unas personas que ellos
valoran mucho su vida privada, ¿no? Esa cosa de llegar a la casa, estar tranquilo, esa tranquilidad, esa paz, ellos lo valoran mucho. Y eso de llegar a cualquier hora del día, no, mira, estoy aquí, voy a entrar a tu casa, eso aquí no se hace. Aquí en Alemania se llama a la persona antes, oye, mira, puedo pasar por tu casa, no sé, en 1 hora, en 2. Ellos deciden si tú los puedes visitar o no. A lo mejor te dicen, sí, mira, en 1 hora te dejo, o a lo mejor te dicen, mira, hoy no tengo tiempo. Si estás cerca, que puede pasar también, estás cerca de una persona que conoces y la quieres visitar, aquí todo el mundo tiene celular. En tu país, en Alemania, en todo el mundo, todos tenemos un celular. Llama a la persona primero, dile, mira, fulana, estoy cerquita de tu casa, ¿qué tal si nos encontramos? Te puedo visitar. Y la persona te va a decir, mira, sí, mira, dame media hora, dame 15 minutos, porque a lo mejor la persona se tiene que arreglar, lo que sea. Pero la persona decide. Aquí ellos lo ven muy mal, que tú de pronto le toques la puerta, oye, estoy aquí, ábreme la puerta. Esas son cosas que no las deberías hacer. En nuestro país es una cosa normal porque vivimos en ese vecindario, aquí no es así. Por tanto, te doy ese consejito para que te vayas habituando un poquito a cómo es la vida en Alemania. El no-go número 6 es importantísimo. Es las frases, buenos días, por favor, buenas tardes, gracias, disculpa. Son cosas que aquí es el pan nuestro de cada día. Aquí no puedes llegar, por ejemplo, a un sitio, a tu trabajo, a una casa y sencillamente llegar y sentarte, no. Aquí, por favor, intenta decir buenos días, gracias por todo. Si estás en lo que sea, disculpa, ¿me puedes decir la dirección esta? Siempre ese tipo de cosas es una cosa que se valora mucho porque es tu educación, aparte de que ellos exigen realmente, porque lo vas a ver con el tiempo, de que esa educación formal que existe en el trabajo, en la casa, en la calle, ese de decir buenos días, buenas tardes, gracias, disculpa, eso es una cosa aquí que tienes, por favor, que hacerlo, porque si no, la gente te va a mirar mal como diciendo, qué mal educada, ¿por qué no dice buenos días? Y son cosas que nadie quiere que la gente diga, mira, esta no, a ver, aquí yo soy latina, pero tengo la misma educación que tú y que el resto del mundo, y por eso quiero que se me valore. Ensaya desde ahora, ya sé que para muchos de nosotros a veces se nos hace difícil, pero no es imposible porque yo lo aprendí, El no-go número 7. Ay, con este me río, porque esto es una cosa que por lo menos en Cuba esto es todo el día, no sé en otros países de Latinoamérica, pero me imagino que es lo mismo, y es la música a tope altísimo. Aquí en Alemania, primero, después de las 8 de la noche es bastante difícil que se pueda poner música, porque aquí hay que poner música a un decibel que sea solamente en tu casa que se oiga. Tan pronto el vecino escuche música después de las 8 de la noche, puede llamar a la policía y denunciar de que tú estás, no sé, perturbando su tranquilidad, porque como ya dije anteriormente en otro no-go, los alemanes, ellos son unas personas que ellos cuidan mucho esta tranquilidad y les gusta estar en su casa tranquilos con esa privacidad y quieren sobre todo que se les respete. La música, ya sabemos que nuestro país es Bad Bunny a todo lo que da. Aquí en Alemania no lo da. Sencillamente, por ejemplo, hay excepciones. Por ejemplo, tienes cumpleaños, haz lo siguiente. Por ejemplo, habla con tu vecino, dile, mira, voy a tener cumpleaños mañana, voy a tener una pequeña fiesta, puede que ponga música hasta las 12 de la noche. Habla con tus vecinos primero, alguno de ellos te va a decir, mira, ok, pero nada de poner música que se oiga al otro lado de la calle, porque automáticamente el vecino de enfrente te va a llamar a la policía. Por tanto, esa música, todo lo que da, a lo mejor tienes un equipo de música, eso de última generación, da igual, ponlo un poquito bajo, porque eso es una cosa que aquí en Alemania es prohibido, de hecho, después de las 8 de la noche, y durante el día también no te aconsejo que la pongas tan alta, porque también pueden llamar a la policía. Y la policía no te va a meter una multa ni nada, pero sí te va a decir de los decibeles. Si hay más quejas de los vecinos, por ejemplo, si han llamado 3 o 4 veces más a la policía, sí puede llegar un momento determinado que sí te hagan una multa por que tengas la música alta. El octavo de los no-go's. Aquí en Alemania no se debe tutear a las personas. Aquí a todo el mundo le debes decir usted. Eso es una cosa que aquí en Alemania a mí me pasó una vez. Qué vergüenza que pasé, por eso se los comento a ustedes.
Claro, yo en Cuba siempre tenía ese tratamiento familiar con muchas personas y claro, siempre trata a las personas de tú. Claro, llego aquí a Alemania en un momento determinado, estaba hablando con una persona desconocida y le digo tú, que el hombre no me dice, ¿nos conocemos de algo? Y yo, no, y dice, ¿y por qué usted me trata de tú si yo a usted no se lo he permitido? ¡Ah! ¡Qué vergüenza pasé ese día! Porque eso es otra cosa. Aquí puede ser que conozcas a una persona meses, pero tú siempre debes preguntar a la persona, ¿puedo llamarlo por tú? Entonces, si la persona te dice, sí, claro, me puedes llamar de tú, entonces empieza a hablarle de tú. Pero mientras tanto, que la persona no te dé ese permiso o que tú no se lo hayas preguntado, siempre trata a la persona de usted. Eso es otra cosa muy importante en Alemania. Aquí se le dice a todas las personas, por ejemplo, señora o señor y después el apellido. Por ejemplo, a mí en la escuela ahora o en el trabajo me decían señora Cabrera. Claro que mis compañeros de clase o mis compañeros de trabajo, la gente normal siempre me dice Yami, los que ya tenemos más relación, pero los profesores o los otros siempre me dicen señora Cabrera. Eso es muy importante. Siempre tienes que decir señor o señora y luego el apellido. Esas son cosas que a lo mejor en muchos países del mundo no es normal, porque a lo mejor la gente dice, mira, señor Peter, aquí no. Yo conozco a mis vecinos de hace años y siempre le digo señora y el apellido, al igual que ellos a mí, porque es una cosa que es normal y para que no pase la misma vergüenza que pasé yo por decir tú, se los aconsejo. Es una cosa más bien de educación formal, pero aquí en Alemania es una cosa que es como si fuera un tienes que hacerlo así. No-go número 9. Me voy acercando a los no-go estos calenticos, estos que me gustan a mí, que tienen que ver con nosotros los latinos, pero que nos va a llegar bien. El tema machismo. Eso aquí en Alemania, y creo que bastante en general en Europa, eso está fuera de uso. Aquí las mujeres en Alemania tienen una libertad que es impresionante. Eso de que no se compartan las labores domésticas para nada. Aquí las mujeres y los hombres están a un mismo nivel. Si yo limpio la casa, tú cocinas, y si yo cocino, tú limpias el baño. Así funciona todo. Aquí las mujeres podemos salir con nuestras amigas a tomarnos un trago, no sé, a tomar un café, a la discoteca. No pasa nada, nadie nos prejuicia o nos pone ese tildecito de que mala mujer o otra palabrita que ya sabemos, que no la voy a decir. Eso aquí nadie piensa de que tú eres eso, lo contrario, porque aquí la mujer tiene esa libertad. Aquí hay una igualdad de sexo donde lo mismo que hace el hombre también puede hacerlo la mujer. A ver, no estoy diciendo un tema extremo, ya sabemos lo que quiero decir. Es decir, si salimos de compra, nos vamos de viaje sola, todas esas cosas son cosas normales, donde el machismo aquí realmente se ve mal porque simplemente hace un poquito, se le ocurre a los hombres, que no son la mayoría de los hombres europeos, pero bueno, puede ser, ¿entiendes? Se les ocurre hacer gestos de machismo, por ejemplo, con las mujeres europeas o las mujeres alemanas. La mujer ahí mismo te dice, mira, yo no quiero más nada contigo porque me eres demasiado arcaico, demasiado machista y sencillamente no quieren nada más contigo. Porque el tema machismo, como ya lo dije aquí en Europa, eso está hace muchos años pasado de moda. Y llegamos al número 10 y el último de los no-go's, y es impuntualidad. Los latinos somos impuntuales, de verdad, pero eso es una cosa que aquí hay que corregirla lo más rápido posible. Porque aquí ni se te ocurre llegar 10 o 15 minutos después a un sitio porque la gente te mira así como diciendo, mira, con este no cuentes para nada, que esta es una persona impuntual. Llega mejor 10, 15 minutos antes y la persona va a decir, mira qué bien, este muchacho como me llegó 10, 15 minutos antes. Eso está bien. En el trabajo, eso va a ser un problema porque las 3 primeras veces que llega tarde te van a hacer una advertencia. Las dos primeras veces que llegues tarde te van a hacer advertencia. A la tercera te van a despedir. Directamente no te van a dar ninguna excusa, te van a decir, mire, usted está despedido. Porque eso es una cosa que no se ve bien, no se valora. Aquí se valora la puntualidad. Por ejemplo, si llegas 10 minutos antes, 15 minutos antes, la gente va a decir, mira, esa es una persona que es responsable. Me llegó 10 minutos antes. Por ejemplo, es que aquí todo es una puntualidad. Para los médicos,
Si te dicen que tienes el turno a las 10, llega a las 10 menos 10, porque es posible que si llegas a las 10 y 10 ya te digan, mira, no te podemos atender porque hay otro paciente. Y son para muchísimas cosas, no solamente para turnos de médico, no solo para el trabajo, para las amistades mismas. Yo tuve la experiencia, sinceramente, de una amistad mía que siempre me decía, ay, te recojo a las 10 de la noche. Yo me pasaba hasta las 11 de la noche y la muchacha no venía. Al final, ¿qué pasó? Le dije, mira, le di de lado porque me hacía esperar y a mí esas cosas no me gustan. Y como a mí no me gustan, no le gustan a los alemanes también y vas a perder amistades, vas a perder relaciones, vas a perder el trabajo, vas a perder el autobús para ir al trabajo porque los autobuses y los trenes son súper puntuales en Alemania. Por lo que se los recomiendo a todos los latinos. Yo soy latina también, cubana, y a los principios son una cosa que quizás salías con esa cultura de impuntualidad. Pero aquí en Alemania es una cosa que es como si fuera un tubito, ¿no? Un embudito que te van entrando por la línea y tienes que con el tiempo corregir esa impuntualidad y volverte una persona responsable, organizada y puntual. Bueno, espero que les haya gustado mi video de hoy, conociendo Go, 10 cosas que no deberías hacer en Alemania. Si tienen alguna pregunta de lo que sea, me lo dejan en los comentarios, me escriben lo que sea, yo les voy a responder. En el futuro quiero hacer más temas de referente a Alemania para darle consejo a los latinos que van en un futuro a venir a Europa o a Alemania, quién sabe, nunca sabe, a lo mejor nos encontramos en la calle. Me gustaría ayudarlos porque realmente son cosas que como latina, me gusta que las personas aquí, de los latinos, estemos arriba, que nos vean como personas cultas, como personas responsables. Y en el video de hoy, por eso les transmití toda esa información. A lo mejor hablé mucho, a lo mejor hablé rápido, lo que sea, no importa. Ustedes déjenme en los comentarios qué les pareció mi video. Si les gustó, regálenme un like. A los que no se han suscrito a mi canal, suscríbanse a mi canal, me apoyen, lo que sea. Y nos vemos en el próximo video con otro super tema de... quizás Alemania, quizás un viaje, no lo sé. Nos vemos en el próximo video.